Orgullo Nacional, un espacio dedicado a enaltecer y resaltar los valores más importantes de Venezuela y su gente. Orgullo Nacional de Venezuela, con Cristina Sutil. Bien, amigos, y estamos empezando con este programa nuevo aquí en YouTube. Estamos con Orgullo Nacional Venezolano. Recuerden que este programa estuvo en la radio por muchos años, 9 años aproximadamente, en Jazz y en Play, 95.5 FM, y pues ahora nos hemos cambiado de plataforma, ahora estamos en YouTube. Y precisamente tenemos a dos invitados de lujo, porque, bueno, nos tenemos que dar ese lujo. Tenemos a Mark Brown, él es bajista, saxofonista, toca la mandola, un montón de instrumentos. Bueno, ya ahorita vamos a empezar con él. Y con Jessica Alcalá, ella es saxofonista, también toca cuatro y me imagino que también debe tocar todos los instrumentos que se le pongan por delante. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Gracias por tenernos en la entrevista. Qué bueno. Esta vez, pues, nosotros estamos en Houston, ustedes también están en Houston. Somos parte de esa diáspora que se ha ido a muchos países, que está trabajando igual por Venezuela de alguna manera, porque los venezolanos siempre trabajamos de alguna manera por Venezuela. Seguimos apoyando a nuestros coterráneos porque ahí está nuestra familia, ahí está pues nuestra gente, nuestros amigos, nuestros vecinos. Y están muchos músicos que han hecho mucho por este país, que tienen mucho talento y que pues en este momento están en una página no muy bonita ni muy clara. Pero vamos a hablar de ti, Marc. ¿Cómo estás? ¿Cómo te viniste? Mira, considerando todo lo que está sucediendo, estamos bastante bien. Estamos hace un año y un poquito más de un año salimos de Venezuela por necesidad, como tanta gente, y estamos tratando de seguir mis proyectos musicales desde acá, tanto de las publicaciones que estoy haciendo como de la fundación que manejamos en pro al folclore musical venezolano. Tienes un libro, estás dando clases, pues no te sueltas de tus cosas, tienes que seguir ahí aferrado. Tienes una fundación también. Sí, la fundación la comenzamos a raíz de los trabajos que yo venía haciendo con los compositores en Venezuela, los compositores dedicados al folclore venezolano, no cualquier cosa. Yo me he tratado de enfocar a eso. Y viendo la necesidad que estaban pasando muchos de estos compositores, decidimos usar las diferentes ayudas que estábamos haciendo a ellos mediante la fundación, porque todo se hace un poco más formal y es más fácil ese seguimiento a las finanzas y todas las cosas que uno maneja. Y las necesidades son infinitas en Venezuela. Es verdad, Y es los verdad. músicos no se salvan de lo demás que no es musical, la salud, la comida, cómo compones una música si tienes hambre. O sea, es muy difícil. Entonces, la fundación se ha dedicado a eso, específicamente a los compositores de música folclórica venezolana, pero también hemos ayudado a docentes dedicados al folclore, que hay unas personas fantásticas en Venezuela dedicadas a enseñar a las nuevas generaciones el folclore musical. Y a los mismos estudiantes que hemos conseguido instrumentos y cuerdas y bueno, he dado un montón de clases también tratando de motivar a la gente a dedicarse a nuestra música y que no nos vayamos a diluir entre tantas cosas y el jazz y el rock y el reggaetón y quién sabe qué. Y cuando viene a ver, hay muchos venezolanos que no dominan nuestro propio lenguaje musical. Tú te estás dedicando, te has dedicado prácticamente toda tu vida a ese folclore musical, a ese arraigo venezolano, a los instrumentos venezolanos. Bueno, no serán netamente venezolanos, pero que son los que se utilizan para tocar música venezolana. No, yo, eh, yo descubrí tardíamente mi pasión por el folclore venezolano y yo estudié jazz, yo en el año 94 salí de Venezuela a Nueva York, estudié en el Manhattan School of Music, la licenciatura y la maestría dedicada al
la ejecución, el performance de jazz en el contrabajo. Y durante ese periodo en mi educación, yo, digamos, descubrí, es un poco, no es el mejor término, porque ya yo había estado expuesto a la música venezolana, pero no la había apreciado con suficiente profundidad. Y un poco dedicado al jazz, y se estudia mucho porque es muy difícil ejecutar el jazz. Yo, dedicado a eso, empecé a descubrir cosas en la música venezolana que me parecían extraordinariamente más complejas de lo que yo estaba estudiando. Imagínate tú. El jazz, fácil decir, ok, es puro jazz, vamos a tocar, fácil. Pero la música venezolana para mí hace un sufrimiento. ¿Por qué? Muy difícil. Dígame cuando tocas un pajarillo de esos que tú no sabes ni cuántas manos vas a tener. Mira, y en manos de muchos de nuestros músicos que son muy virtuosos, es virtualmente imposible de tocar. A veces uno no sabe cómo lo hacen, ¿no? Pero más allá de la complejidad de tocar la música muy rápido o tocar cosas difíciles, la música en sí tiene una complejidad rítmica que no tienen otras músicas que yo conozco. Y a veces es una música folclórica, una música de la comunidad, no se supone que es sofisticada, no se supone que es difícil, pero es muy sofisticada. Y la variedad también. Y una infinita variedad de estilos, porque a donde tú pisas en Venezuela hay un estilo distinto. Que no se conocen, o sea, la gente normal casi siempre está expuesto al joropo llanero, o sea, al joropo, pero no conocen al joropo oriental, mucha gente. Bueno, la música llanera, digamos, es lo más conocido. Es lo más común. Los pasajes y los joropos. Pero el merengue venezolano, que es... El merengue es, digamos, citadino, es de Caracas, pero se toca en los Andes. Me encanta, me encanta. Tocan el merengue también en Oriente, que es un poco más suelto. Más bailador, más para bailar. No sé, porque el merengue caraqueño es bien trancadito para bailar, pero en Oriente, en las manos de Gualberto Ibarreto, por ejemplo, lo que él hace en el 4, para dar un ejemplo de alguien muy famoso y muy maravilloso, él tiene muchísima variedad en su mano derecha. O sea, la mano derecha del 4 es la que define el estilo de lo que nosotros vamos a escuchar en la música venezolana. Sí, si tú quitas el 4 y es una musiquita. O sea, tú te enamoraste de la música venezolana después de un tiempo de estar tocando jazz. Sí, de muchos años. Sí. ¿Y Jessica? Bueno, Jessica representa, en mi opinión, la generación que viene surgiendo. Ella no era músico, hace 2 años no era músico. Sí, ¿Cómo? No, yo estudiaba estadística en la Central. No. Entonces, para mí es el perfecto ejemplo del estudiante que yo quisiera tener, o de la generación digamos, de ahora que yo quisiera ver, que ella, mediante la influencia que yo he tenido con ella descubrió la música. Ella descubrió primero a las personas, porque empezó conmigo con la fundación y viajábamos y ayudábamos, y ella veía, bueno, ¿y este señor por qué lo está ayudando? ¿Por qué es tan importante ese señor Pablo Camacaro, por ejemplo? Entonces, en ese momento ella todavía no tocaba. Entonces yo le explico, Pablo Camacaro es un compositor que tiene cientos de composiciones fantásticas todas. Escucha y le pongo el patatín patatán, o le pongo el señor Ho, le pongo de los grandes éxitos, Cascada de Plata, cualquier pieza de esas de raíces de Venezuela, muchas eran de Pablo Camacaro. Y entonces, claro, ella empieza a caer en cuenta, wow, él compuso eso, qué bonito, y compuso eso también, y cuando vienes a ver, hay música como para lanzar para arriba así de Pablo Camacaro, y todas son de la misma calidad. Y Pablo es un ejemplo. Estos personajes primero, Henry Martínez, Silvio Peralta, Omar García, son unos tremendos músicos que he conocido en este trabajo. Y ella lo fue conociendo, y a raíz de eso ella le fue agarrando cariño, y un día me dijo, bueno, pero yo también quiero tocar. Y bueno, empezó con la guitarra un poco, después... Pero sí tenías base musical. ¿Sabías algo? No. Nada. O sea que tengo esperanza. Que yo no toco, pero ni cambur pintón. Ahora, te explico algo. Jessica, cuando comenzó, ella comenzó con el saxo. Lo primero que hizo fue empezar a estudiar 6 horas al día. Y esas 6, en menos de una semana, se convirtieron en 8. Te enfiebraste. Ven acá, no he terminado. De 8 se convirtieron en 10 y hasta 12 horas, organizadito, pero al pelo, ha practicado el saxofón
en un día. O sea, y lo ha hecho por estos 2 años. Ahora, los últimos meses no han sido tan productivos porque no tenemos un lugar donde practicar. Antes practicábamos en el parque, pero el calor de Houston sí. Es un poco fuerte. Nosotros, Bueno. como todo el mundo sabe, nosotros llegamos a Houston con unas muy grandes dificultades y ahora vivimos en casa de mi hermano Eric, que es un tremendo guitarrista que vive aquí hace muchos años y nos hospeda, que es un alivio enorme si no estaríamos indigentes con nuestros saxofones bajo un puente. Que hemos estado cerca, ¿okay? Tú sabes cómo es. Aquí las cosas son bien difíciles cuando tú llegas con el título que sea, si tú no has sabido arrancar todavía. Entonces yo cuando justo estaba arrancando, empezó la pandemia. Y que justamente agarra la pandemia, entonces no hay sitios, todos los lugares están cerrados, los teatros están cerrados, no hay sitios donde ensayar. Sí, para los que se dedican a la música, es un tiempo extraordinariamente difícil. A mí me salva que tengo algunos alumnos, unos tremendos chamitos por ahí que están aprendiendo a tocar saxo y bajo y clarinete. Ajá. Y el 4, porque yo lo que he tratado de hacer aquí en Houston más es buscar alumnos de padres venezolanos. Okay. Y a enseñar a tocar el 4, porque el que sabe tocar el 4 puede meterse en la música venezolana. Te facilita muchísimo. ¿Qué tiene el 4? ¿Qué tiene el 4 que te ayuda? El 4 define el estilo. Tú haces currucha, está tocando un pasaje, está tocando un golpe. Si haces el es un merengue. Ahora, sin el 4, es como el alma de la música venezolana. Imagínate un ser, tú sabes, sin el cerebro, pues, o una cosa así, para no ponernos en cosas metafísicas. Es la esencia de la música venezolana. Sin el 4, por eso todo el mundo celebra tanto el 4 y el uso del 4 y el 4 de Venezuela, porque digamos, lo compartimos con Colombia porque Colombia tiene su parte de los llanos que compartimos, ¿no? Pero del resto de Colombia no. O sea, esto es una cosa en toda Venezuela. Todos los géneros de música venezolana tienen un 4. O sea, hay una cosa, digamos, afro-venezolanas de la costa que son muchos tambores y cosas que no necesariamente llevan 4, pero pueden llevar 4. Entonces, esa es la importancia, es la esencia y define, la mano derecha del cuatrista define los diferentes estilos que escuchamos. Y es extraordinariamente interesante lo que se hace en la mano derecha. Qué maravilla. Además del 4 también tienes el arpa, ¿no? Sí. Que también te da una tonalidad diferente. Pareciera que cuando oyes un arpa te provoca ponerte a bailar. Sí. El arpa y el 4 y las maracas, lo que llaman arpa, 4 y maraca típicamente, son instrumentos que están haciendo mucho de lo mismo con diferentes resonancias. El 4 es charrán y el arpa es crán y la maraca hace lo del 4 pero en percusión. Ajá, pero es como una compañía, pareciera que no se siente. Es que la idea de las maracas es de apoyar al 4, hacer cuando el maraquero escucha al cuatrista haciendo una figura, él trata de que ellos vayan juntos. Ajá. En acompañamiento al arpa, que tradicionalmente hace los bajos con los bordones abajo y no ayuda. Ahora agregamos un bajo y muchas veces un bajo eléctrico, tú sabes, que proviene del rock. Es un sonido, digamos, extraño en una música acústica, pero ya estamos muy acostumbrados y se toca bastante bien. Te quería hacer esa pregunta porque en estos 9 años que yo he estado con el programa de radio han pasado por ahí muchos muchachos que le han metido la electrónica al bajo, al bajo. Creo que Gonzalo Tepa, creo que es uno de ellos. Tengo el del arpa, no me acuerdo ahorita cómo se llama, el de las maracas, o sea, a todos ellos le han metido como una computadora para poder darle ese tono o esa forma más moderna a todos esos instrumentos. Probablemente estabas hablando de Leonardo Giacomé, Ajá. Manuel Rangel, Maraqués. Ellos. Que son, digamos, una generación más joven que están tratando de innovar y hacer cosas. Y Gonzalo Tepa, no sé, Gonzalo es un contrabajista, es un instrumento acústico, fantástico, un virtuoso del contrabajo. Es algo que tenemos en Venezuela varios contrabajistas de ese nivel. Está el Zancudo, ha sido para mí una gran influencia toda la vida, el bajista del ensamble Burrufío.
Roberto Koch, que ahora vive en Suiza hace ya varios años. Elvin Martínez. Yo conozco muchos contrabajistas de excelente calidad que son especialistas en la música venezolana también. Pero para mí, muy personalmente, no es relevante la parte vanguardista, electrónica, fusión. A mí no me parece que hay que fusionar la música venezolana con nada. Me disgusta un poco de esas fusiones. Más bien. Una música que está bastante cruda en su desarrollo para sentir que necesita ser fusionada con otra cosa para que sea relevante. Yo me imagino que eso es parte de querer hacer que la música se oiga más, de que la juventud llegue más hacia la música venezolana en todos sus estilos. Pienso yo que eso es parte de este movimiento. Pero bueno, tú eres un maestro hoy en día con todo esto. Maestros son los que yo admiro. Yo me considero una persona que es entusiasta de la música venezolana, porque Henry Martín es un maestro, ¿entiendes? Por la trayectoria que tiene, por el increíble talento que tiene y lo que sabe hacer que más nadie puede hacer, que es componer piezas como Sentida Canción o El Raspado, Criollísima, cantidades de piezas que son, digamos, ya son parte de nosotros como venezolanos. Yo he compuesto mucha música, pero no la ha escuchado nadie todavía. No, ¿por qué? Porque yo la tenía guardada en la computadora por muchos años porque no tenía con quién tocarla y yo la quería tocar en el saxofón y no me había dedicado realmente al saxofón lo suficiente porque es un poco complicada la música. Yo era bajista y tocaba el saxofón como hobby. Pero de hace un par de años, desde que Jessica empezó a estudiar esas horas en el saxofón, yo también lo empezaba a agarrar porque me va a pasar. Pues, entonces, ajá, te va. bueno, ella me preguntó sobre mi música al principio, me dice, esas composiciones que tienes tú, y yo le digo, bueno, son bastante difíciles, entonces vamos a dejar eso para más tarde. No, dame acá una vez para verla. Y la sacó. Cuando yo no la sabía tocar, ya ella la estaba tocando. Entonces, ay. Entonces y ahora tenemos un repertorio de, no sé, hay como 30 piezas mías que son en diferentes estilos venezolanos. Hay danza tipo zuliana, hay merengue bastante, hay joropo llanero y bastantes joropos orientales también que me gustan mucho. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás haciendo para dar las clases? Porque justamente estamos hablando de la pandemia, de que ahora nosotros estamos utilizando un recurso que en otro momento quizás no lo hubiéramos podido hacer, que es el Zoom y hacer la entrevista por computadora. ¿Estás haciendo lo mismo en tus clases? Yo tengo muchos años trabajando por clases remotas por Skype. Zoom es algo que está de moda, pero Skype me funciona perfecto. Cuando estaba en Venezuela tenía alumnos en diferentes partes del mundo. A veces algunas clases a las 7 de la mañana porque era a las 7 de la noche en Tailandia y tenía que ser la única hora que podíamos coordinar los dos. Otro en Vietnam, en Washington, Uruguay, Nueva York, diferentes partes de México, Colombia. Y eso me mantuvo a flote en Venezuela después de que el resto del trabajo que tenía se agotó por la miseria que nos han impuesto allá. ¿Y clases particulares así a las casas, a los sitios? ¿Estabas haciéndolo en Venezuela? En Venezuela no, la gente venía a mi estudio, tenía un buen estudio de música y la gente venía a mi casa. Okay. Pero la clase que daba en Venezuela por lo general eran gratuitas. Yo no me acuerdo la última que cobré una clase allá. Por simplemente disfrutar la música y compartir. Aquí, claro, tengo que ganarme la vida y aquí todo es un poco rudo, ¿no? Que no tengo casa propia y todo eso. Y doy las clases particulares, las venía dando en las casas, pero ahorita todo está online. Claro, por el asunto del confinamiento, de la pandemia y todas estas cosas, pero yo creo que mucha gente va a terminar tomando esa vía para hacer muchas cosas, porque no puedes viajar todo el tiempo. Pero además no es una limitación. Las clases remotas, como nos estamos enfocando nosotros ahorita aquí con la entrevista, yo me enfoco de la misma manera con mis alumnos y si no es un bebé, es más, lo he hecho con un niño de 6 años también. Ajá. Ayuda de los padres, pero funciona también. Y a veces es muy concentrado el enfoque cuando este medio, entonces a veces es hasta mejor.
quizás aprovechas más el tiempo. No hay distracciones. Ah, ok. ¿Y en qué? ¿Cuáles son las clases que dan? ¿Qué da? Bueno, Dan también, porque Jessica me ha estado asistiendo. Yo empecé hace ya, bueno, justo antes de que explotara todo con el virus, estaba haciendo unas clases en grupo donde Jessica tocaba el cuatro, yo tocaba a veces la tambora, si no tenían los muchachos que ya tocaran la tambora, y yo podía tocar el bajo, ya con el bajo y el cuatro y la tambora ya tenés un ensamble montado. Entonces estaba poniendo a los muchachos a tocar los diferentes cuatros porque casi todos mis alumnos tenían un cuatro en la casa o compraron uno para eso y a cantar música venezolana y estábamos preparando un repertorio de aguinaldos para diciembre. ¡Ay, qué rico! Todo eso se paralizó y entonces he seguido con las clases, digamos, particulares, pero la idea que tenemos es hacerlo juntos y armar algo aquí en Texas que nos haga sentir que un poco más de lo nuestro. Ok, pero hay mucha gente que está haciendo eso, se está conectando, vende sus entradas y entonces tú compras. Creo que tampoco no es ni tan caro que puedes vender las entradas. Quería que me hablaras de esos aguinaldos que estás preparando o que estabas preparando antes de que nos llegara la pandemia. Bueno, los aguinaldos más conocidos, los grandes éxitos, Casta Paloma, y estábamos cantando bueno, Niño Lindo, todo eso. O sea, los de Simón Díaz y ¿sabes? Tratando de presentándole esas piezas a los muchachos por primera vez, porque casi todos los alumnos que tengo son nacidos aquí, de padres muy venezolanos, y los padres así angustiados, ay, sí, que aprenda esto, que me encanta, pero los niños, o sea, hay que enseñárselo, porque si no, ya de esta generación ya no son venezolanos de verdad, pues, que no conocen, no han disfrutado de esas cosas. Entonces se les hace como un turista. Claro. Dentro de las cuestiones que tenemos pendientes por hablar, tenemos el libro, ¿no? Tienes un libro que estás haciendo o que ya lo tienes hecho, tienes una segunda edición incluso, ¿no? El libro real de la música venezolana. Pero eso no es un libro nada más, porque yo estuve viendo por ahí, creo que tienes en Facebook, tienes una muestra y tienes canciones, tienes música venezolana acompañada de paisajes y de gente tocando. Ah, bueno, ese es el canal de YouTube. Ajá. Entonces, el canal de YouTube es algo que Jessica está preparando, que es, bueno... No, es el audio que está en el libro, el más... el recomendado por nosotros. Imágenes del lugar donde nació el compositor, la imagen del compositor para que la gente cuando se meta en el canal conozca a la persona que hizo el tema y información de dónde nació y todo. Y fotos de Venezuela, sí, de los viajes. Del lugar de donde nació. Ah, bueno, fotos relevantes a dónde era el compositor. Entonces eso es como un video, pero lo importante es el audio, porque vamos a decir que la pieza que quieres estudiar es Compadre Pancho. Tú sabes leer música, pero no mucho, pero entusiasta. Entonces, bueno, o eres chino, o qué sé yo, eres de Turquía, y tú no sabes cómo suena un merengue, ni un Compadre Pancho, ni nada de eso. Pero tu libro, y tú quieres saber cómo suena. Entonces tú abres el canal de YouTube, buscas Compadre Pancho, y te sale el audio como referencia a decir, igual va a parir, pero por lo menos tienes una referencia de cómo debería sonar eso para que la gente no invente. Hay gente que tiene el libro, hay gente muy famosa que tiene mis libros. Son dos libros, son 2 tomos de 500 páginas. Son un tomo 1 y un tomo 2 forman parte del libro real. Lo llamo el libro real, pero son 2 libros ya. Ahora, algunas personas muy famosas lo tienen. Paquito Rivera lo tiene, pero Paquito sí conoce de música venezolana. Él es muy criollo, ¿no? Y Chick Corea también tiene los libros. Y Chick no sabe de música venezolana, probablemente no tenga nociones del folclore venezolano. Claro, en manos de un genio musical como Corea, probablemente salgan cosas interesantísimas leyendo las piezas de la música venezolana. Es uno de los más grandes genios que hemos tenido en la música actual. Pero sus aportes, si él no conoce los estilos, van a ser inventos, van a ser interesantísimos, pero ya no es folclore. Ahora, si él tuviera la oportunidad de decir, bueno, ¿cómo es esto? Déjame meterme en YouTube a ver cómo es el compadre Pancho es así,
bueno, déjame hacerlo. Entonces ya con más criterio él podría aportar lo que él podrá aportar. ¿Quién crees tú en este momento que sea, o bueno, estamos pasando por una situación increíble en Venezuela, que no pensábamos que esto iba a llegar, pero de los compositores que aún están en Venezuela, ¿quién crees tú que es el más relevante o el que tú más cariño le tienes? Porque relevantes son todos. Sería un grupo más Sí, bien. son mis amigos. Ajá, Como tales, yo no voy a señalar uno sobre otro. ajá. Y además, creo que uno solo no importa, porque el folclore lo hacemos la comunidad. Uh-huh. El aporte que pone uno es sumado con el otro, es sumado con la otra región, cuando lo tenemos allá en el Tocuyo, gente en el Tocuyo haciendo golpes tocuyanos, tenemos a Morochito Fuentes por allá en un monte en Cumaná pasando hambre, hablamos casi toda la semana, el Morochito y yo, que tenemos un proyecto de hacer su música y hacerlo juntos, y yo tengo unas piezas y él tiene unas piezas, después hablamos de eso un poquito. Después está Pablo Camacaro en Trujillo, pasando todo lo que pasa una gente en el estado de Trujillo, que lo sabemos. Mis amigos que están en el estado Táchira, en Mérida, tenemos a Omar García. Omar García está en Caracas, en Guarena, fantástico compositor, uno de los mejores mandolinistas que yo he escuchado, Omar García, el compositor del famoso merengue, el rezongón. Uh-huh. Pero en Mérida tenemos a ¿qué señor? Hildebrando Rodríguez. Él es un fantástico compositor, un señor que tiene ya más de 90 años y ha hecho de todo en su vida. Es un señor genial. Él fue farmacéutico, es poeta, es compositor, era ejecutante también en su época. Y ese señor, ese galán, nos fue a visitar a donde estábamos en casa de Orlando Moret la otra vez, vestido de flu, pero de un señor. Pues, mal, ya al lado de ese señor, me saqué la foto, pues yo me veía mal. El señor todavía está activo, todavía está dispuesto a componer, a hacer cosas, es muy... Y está lúcido. Lúcido, completamente. Lúcido y toca, y canta, y hace de todo. Recuerda de todas las cosas, de toda la historia de lo que él ha hecho. Eso es una cosa valiosísima. Ahora, yo, ¿por qué señalo a esta persona, digamos, de cierta edad? Porque las cosas que vivió Venezuela a través de todos estos años, no digo estos 20 años terribles que hemos tenido ahorita, yo digo lo que formó el folclore musical venezolano, que va muy atrás. Muchos, la mayoría han muerto, pero los que sí tienen 70, 80, 90 años ahorita son valiosísimos porque ellos vivieron las cosas que muchos de nosotros comentamos así con asombro. ¡Wow! Luis Laguna, Venezuela 4. Ojalá yo hubiese podido ver ese señor. Bueno, pero Henry Martínez tocó en Venezuela 4 con Luis Laguna, él lo conoce. Entonces, al yo trabajar junto con Henry sobre su música y sobre la música de Luis Laguna, tengo la fuente más importante para poder transcribir la música correctamente de la persona que tocó con el maestro Laguna. Entonces, esas personas hay que celebrarlas y hay que ponerlas a trabajar. Todos quieren trabajar. Ahí está Pablo Camacaro, pero es que está acá, hay que amarrarlo por lo que... El señor Pablo tiene 70 y tanticos años. ¿Sabes? Y está en su casa, ¿sabes? Y no tiene cómo trabajar. Él lo que quiere es trabajar, ganarse la vida con lo genial que es. En Venezuela ahorita él no tiene cómo ganarse la vida. Pudiendo hacer tantas cosas. No muchas cosas, pero digamos más importante, componer. Si yo fuera ministro de Cultura, yo firmaría un contrato con Pablo Camacaro para que compusiera música, porque nadie puede componer como Pablo. O sea, todo el mundo compone a su estilo. El estilo de Pablo es único. Entonces, él quisiera generar más música, eso es lo que a él le gusta, pero entonces tiene que estar pendiente de no morirse de hambre, claro. Como todos estuvimos en Venezuela, yo salí de Venezuela con la misma, mi ingreso por los últimos 2 años en Venezuela fue 0. ¿Okay? Entonces me gasté todos mis ahorros y tratando de, tú sabes, ayudar también a que la gente, a que los mismos compositores sigan generando música. Esa es mi gran pasión, que no se muera la música del folclore vivo que tenemos en Venezuela. Es un folclore que sigue generando música nueva ahorita. Y muchos países no tienen eso. La mayoría de los países no tienen eso. Muchos países tienen su folclore que fue en su época y todavía lo siguen
digamos, la música clásica, pues, por ejemplo, que no es un folclore, digamos, como tal, pero cuando nosotros tocamos Beethoven y tocamos música de Bach y Mozart y que sea, eso es música de cientos de años atrás. Sí, señor. Entonces, y tú le dices a un compositor hoy día, bueno, componga algo como Bach. ¿Quién sabe si tenemos un genio en nuestra... A lo mejor lo hay. Porque si él llega a componer una pieza como la misa en si menor de Johann Sebastian Bach, hoy lo van a ver y se van a burlar de él. Jaja, mira qué pasado de moda este tipo. Ni siquiera lo van a valorar por su contenido musical, sino porque ya está pasado de moda. Entonces ya, digamos, eso murió y quedó lo que quedó, que es grandioso, un legado fantástico. Pero nosotros en Venezuela tenemos un folclore vivo y a veces yo creo que muchos venezolanos no lo aprecian como lo principal que nos identifica a nosotros como venezolanos. ¿Qué otra cosa nos identifica como venezolanos más que nuestra música? Yo esas preguntas las saco para allá para que otros comenten después y me digan, porque yo no lo sé. La arepa es algo reciente, de ahoritica, comparado con el folclore musical. Comparado con la música. En Colombia lo tienen en otras partes muy parecido. O sea, me encanta una arepa, no me malinterprete. No, a mí también. Yo como arepa todos los días. Pero ¿qué nos hace venezolanos? Vamos a tratar de responder esa pregunta a los venezolanos. ¿Qué nos hace venezolanos? Y las cosas buenas, porque hay unas cosas que también no son tan buenas que no nos identifican, pero eso lo tienen todos los países y todos los pueblos. Pero en las cosas buenas tenemos esa música. Y eso es lo que yo no quiero dejar morir, porque mientras siga generándose, sigue vivo y sigue desarrollándose de una manera fantástica. Los joropos, en los libros que yo transcribí, la música que transcribí, hay música de 1800 y tanto, los primeros protovalses que salieron antes del Diablo Suelto. ¿Ah? Pero también tengo música del año de este año. O sea, en la primera edición fue hasta el 2017. Que tengo piezas del 2017. Y la primera edición de los libros fueron solo 100 copias que se pudieron sacar. Eso se vendió y eso ya no existe. Ahorita yo estoy tratando de sacar una segunda edición que me encantaría llevarlo a Venezuela. En Venezuela no tenemos nuestro propio libro de música venezolana. En Estados Unidos hay más chance de dar con esos apoyos. Yo necesito... Mira, si todos los venezolanos que viven en Estados Unidos me dieran $1, $1 cada uno, yo pudiera imprimir 20.000 libros y los pudiera llevar a Venezuela. Y las generaciones de los niños estudiarían con la música venezolana. Sería... Imagínate eso, aprenderían a leer música con un joropo, que es bien difícil. Cuando ellos vieran Mozart, dijeron, ¡ay, qué alivio! Mozart, esas son cosas muy, muy sencillas de leer. En comparación con un joropo oriental o un estribillo o un joropo llanero. Ahora, ¿por qué es importante aprender la música en las generaciones muy jóvenes, los niños? Es porque uno se acostumbra a lo que uno fue expuesto en su juventud. A los muchachitos, porque creció y le gusta el brócoli, porque le dieron brócoli cuando estaba chiquito, ¿sabes? Ahora, si lo que están escuchando en Venezuela, nuestros jóvenes, es... voy a frenar lo que iba a decir. Digamos que es música moderna, ponerlo así, popular, de la que sale en la radio. Pero popular que no es venezolana, popular que se oye en la radio. Por o peor. Ajá. Ellos, el reggaetón. Eso en la cabeza, ¿qué podrán valorar ellos más adelante en la vida? El folclore es algo como diferente, eso no es de ellos, ellos crecieron con el rock, ellos crecieron con... Pero nosotros tenemos que agarrar, enseñar a esos muchachos que esta música tiene igual o más valor, es más, tiene más valor para nosotros porque es nuestro, el rock no es nuestro. Por más que tú hagas rock en Venezuela, en mi opinión, no suena bien. O sea, es como el jazz en Venezuela. Después de haber vivido tantos años en Nueva York, uno le agarra respeto a lo que es el jazz. No cualquiera toca jazz. Yo no he escuchado jazz que me haya gustado a mí en Venezuela. A pesar de que hay buenos músicos, pero no es lo nuestro. Entonces no lo interpretamos, digamos, como es. Cometemos unos errores muy básicos en la interpretación que no sabemos por qué lo estamos haciendo mal, pero entonces no termina de sonar. ¿Sabes? Eso no es nuestro. El rock no es nuestro, el jazz no es nuestro. La música brasilera nos encanta, no es
brasileños muchas veces escuchan a los venezolanos tocando música brasileña, porque lo he visto, y levantan las cejas así y se burlan entre ellos, porque no, eso no, así no es. A pesar de que nosotros nos gozamos, no, así no es. Pero ¿sabes la música que sí es? La música criolla de nosotros, que ellos no la pueden tocar. Sí, que le encanta, les Y les encanta. encanta. ¿Por qué les encanta? Porque es un reto, porque no cualquiera la toca. En Europa, en el curso que hace Claro. Cristóbal Soto, todas las personas que estaban allá adoran la música venezolana. Es increíble. El primer año que estuve allá, yo no podía creer que yo estaba muy nueva en toda la música, que esas personas que son de otros países valoraban más la música de donde soy yo y no. Porque lo, ella lo no tuvo... importante, ¿sabes? Lo difícil, lo sofisticado que es. Yo no podía creerlo. Ella sabía de música venezolana, lo que escuchaba en la radio, Reinaldo, Claro. qué sé yo. Entonces vio, cuando fuimos a la primera a Francia, fue en el 2016, ella llegó, no tocaba nada, ¿no? Pero vio el interés que tenían los alemanes, los franceses, los japoneses que estaban allá. Hay un muchacho, un bajista de Bélgica, Griego, fantástico, griego, qué sé yo. Entonces, esa gente fanática de la música venezolana. Entonces, el venezolano dice, ya, muerto, ¿de qué me perdí yo? O sea, porque ¿Y uno... músicos? No, claro, son músicos de gran recorrido, ¿sabes? Porque el que sabe mucho de música sabe apreciar la música venezolana, porque es muy interesante. Sí. Es una música, cuando yo la llevé a Manhattan School of Music, cuando yo estaba empezando con mi entusiasmo hacia la música venezolana, yo llevé algunas grabaciones a enseñarla en las clases, que decían que cada uno llevara un ejemplo para algo, para dirigir o algo así. Yo llevé un merengue, yo me acuerdo que toda la clase se quedó así. Estoy hablando en la maestría con el profesor, un tremendo, y nadie conseguía el primer tiempo del marimbolero de Cristóbal Soto, un merengue fantástico que tocó Rufío. Y pasaron 2 minutos de la canción y todo el mundo estaba así, y el profesor me dijo que lo parara un momentico y me pidió, ¿dónde está el primer tiempo ahí? Yo no sabía ni dónde estaba, digamos, lo principal, que es tú vas el compás, pues, ¿dónde está el compás? Cuando les explicas, claro que lo pueden entender, y les encanta, porque es muy interesante. Qué bueno. Mira, ¿y tú tienes ahí algún instrumento? ¿Nos vas a deleitar con algo? ¿Tienes algo? ¿Se puede escuchar? Parte del problema que hemos tenido desde que llegamos aquí hace más de un año es que no tenemos dónde practicar. A veces tenemos que salir a los parques y cosas así. Entonces estamos bastante oxidados. Podríamos hacer un intento con, no sé, pero no sé cómo suena con el Zoom, porque a veces el Zoom apaga el audio. Vamos a intentar hacer algo. ¿Te parece? Vamos a celebrar a un señor que se llama Francisco Cortesía. Lo llaman Chico Mono. Chico Mono es un mandolinista legendario en Cumaná, del joropo oriental, los joropos cumanés, joropo estribillo. Y Chico Mono ya tiene como 84 años, creo. Nosotros lo vimos por última vez. Él sigue vivo, él está allá, me imagino, pasando mucho trabajo. Pero él hasta hace poco él estaba componiendo y me dio algunas piezas nuevas que yo pude transcribir. Y apenas te las pudo tocar, porque ella no estaba, tenía una mandolina en muy mal estado. Entonces, Chico Mono hace muchos años, en el año dice aquí en el libro, 1968, creo que fue la fecha que me dio Chico Mono. Pero no fue la primera fecha que me dio, él me dijo, sí, es como de 2016, me dijo. Estábamos como en el 2017. Y yo le decía, bueno, pues no puede ser, porque esta es una pieza que todo el mundo conoce. Entonces él le pregunta al hijo, yo le digo, mira, ¿cuándo chico? Él le dice, Azucena, esa se la dedicaste a fulanita en el año, eso fue, ella es el 68, entonces imagínate cuando nació alguien, algo así, ¿no? Entonces, ahí saqué la fecha, pero no porque el compositor me la haya dado, porque muchas veces no se recuerdan. Claro. A veces hasta me dicen, bueno, ponle una fecha tú. Porque no sabe, si hay algo que tenemos en la música venezolana es un desorden increíble, ¿no? Y que tú estás tratando de acomodarlo. Sí, bueno, y tratar de registrarlo para que se sepa en qué contexto se compuso, y que no se pierda también. Y que no se pierdan las piezas. Porque la mayoría no lee música, no escribe. Sí, la gran mayoría de los dedicados a la música venezolana no escriben sus piezas. Aunque la ejecutan de una manera sí, extraordinaria. Queda en tradición oral
lo malo de la tradición oral, obviamente, es que se distorsionan las cosas con el tiempo. Y cada quien quiere aportarle algo y cuando vienes a ver, eso no se parece a la composición. Al original. Sí, eso es un problema. Pero eso es algo que yo quiero, digamos, fijar con la publicación del libro real de la música tradicional venezolana. Bueno, esta pieza vamos a tratar de tocar un joropito oriental de Chico Mono que se llama Azucena. A ver. ¡Qué belleza! Es bien difícil así. Ay, pero de verdad que me remonta así, ¿cómo era que se llamaba aquella señora cantante de allá de Cumaná, que era muy famosa? María Rodríguez podría ser, ¿no? María Rodríguez, que Chico Mono tocaba con María, la acompañaba, igual que Morchito, igual que bueno, todos ellos pasaron por, digamos, la escuela de tocar con María, que era famosa y llegó a viajar hasta Alemania, Estados Unidos tocando, que la llevó un gran promotor de la música venezolana, que es Benito Iradi, que tiene, bueno, muchas décadas dedicado a promocionar este tipo de música, ¿no? Ahora, María, nosotros tenemos también un repertorio de la música que cantaba María. Estamos preparando eso con los dos saxofones, porque tocamos los dos saxofón tenor, y la música que era vocal la estamos interpretando con los saxos, y tenemos un repertorio de la música como un homenaje a María. Para cuando se pueda volver a tocar, tenemos eso. Estoy segura, bueno, yo voy a estar ahí en la primera fila. Ajá. Lo de Simón Díaz también está, porque Simón se lo fue en plenas protestas del 2014 y no se le pudo hacer un buen homenaje a un gran maestro y personaje de la música venezolana. Para mí, otro genio, pues, de la manera, el verso de Simón, su rítmica, su espontaneidad. Lo chistoso, lo simpático que era, pero en la música específicamente, tiene una versación,
una manera de hacer las rítmicas en las melodías muy, muy sofisticada. Hemos estado, digamos, sufriendo un poco con esas rítmicas porque es bien interesante. Pero tenemos otro repertorio de la música de Simón Díaz que estamos haciendo, aparte del repertorio de las piezas mías. Pero bueno, tienes mucho trabajo. Bueno, pero eso es lo otro que iba a decir. Tenemos también el repertorio de la música que estamos haciendo con Morochito Fuentes de Cumaná, que nosotros lo empezamos a hacer en Venezuela antes de irnos. Hicimos una gira bueno, empezamos en Caracas, tocamos como no había dónde tocar, como dicen por ahí, tocamos en ancianatos y a los viejitos les tocábamos un concierto gratis con Morocho y Alfonso Moreno en el 4 y Manuel Rangel en las maracas, Luis Freites en el bajo. Y después fuimos a Monagas y estuvimos en Carúpano y en Cumaná también tocando. Y lo presentamos como Morochito y Mark, ¿no? Porque somos amigos hace muchos años. Y Morochito es primo de Jessica, por casualidad de la vida. Entonces, él compuso unas piezas y yo compuse a otras. Y como tenemos un repertorio que ya tenemos como un disco en proceso, pues, con esas grabaciones. Él nos compuso una pieza que se llama Dos amigos y una prima. Él y yo, dos amigos y la prima. Ajá, la prima que ella. Es un joropo bien bonito. ¿Y el instrumento tuyo, cuál es el que tú más tocas? Bueno, el bajo fue mi instrumento siempre de toda la vida. Mi oficio era de bajista, pero hace muchos años agarré el saxofón y ahorita quiero presentar mi música como saxofonista, que me es más fácil liderizar el grupo desde el saxofón que desde el bajo. Ajá. ¿Y cuántos son ustedes? Aquí en Houston, cuántos se unen de vez en cuando para poder hacer música? Somos dos. Bueno, y Carlito. Jessica y yo. ¿Y tu hermano? No, mi hermano toca música venezolana. Él toca otras fusión y rock y cosas así muy bien. Ajá, ajá. Tenemos un cuatrista muy bueno aquí que nos ha acompañado ya, digamos, ensayando. Ok. ¿Sabes? Pero no nos hemos podido reunir, ¿sabes? Porque desde que empezó la pandemia no... Bueno, ya llegará el momento. Sí, sí. Pero bueno, eso, del resto no tengo el grupo, pero tenemos la música y quizás la vamos a tratar de ir grabando primero. Ajá. Bueno, empezamos con un video, creo que tú viste, por eso nos conocimos nosotros. Oye, sí, el video que tienen en un lago, ¿no? Es un parque aquí en Houston, una montañita y un lago, y me pareció un día que estábamos sentados ahí que sería bien bonito hacer una toma tocando alguna de las piezas. Y como estábamos recordando a Simón Díaz en esos días, decidimos tocar Tonada del Cabrestero, una de las piezas más bonitas, una de las grabaciones más bonitas que yo he escuchado en toda mi vida de Simón cantando en televisión, creo que en el año 56. Esa pieza, él solo con el 4, con su falsete, una cosa sublime. Y de ahí yo me inspiro y tocamos a nuestra manera, digamos, esa tonada con los dos saxofones a capela, y después en la casa Jessica le montó un cuatrico así de apoyo, yo le monté un bajo así ya en la computadora. Pero lo que tienen en Facebook son ustedes dos nada más. Somos nosotros dos nada más, pero si escuchas bien, hay un cuatro que pone los acordes así. Ok. Y un bajo que toca unas notas muy, o sea, muy poco, pero si quitas el bajo ya no suena bien. Bueno. No te das cuenta del bajo, lo importante que es el bajo. Me encanta de verdad este encuentro. Espero que en otro momento volvamos a hacer otra conexión. Le voy a dejar a la gente, lo voy a poner parte de la música de lo que tienes en Facebook, se lo voy a dejar para que la gente lo aprecie. Y pues cuando todo vuelva a su normalidad, esperemos que podamos unirnos y escucharlo en vivo. Me encantaría. Si alguien que quiere apoyar lo que estoy haciendo todavía con los músicos en Venezuela, tengo una campaña en GoFundMe abierta todavía hace varios años, que creo que es Venezuelan Strings. Ok. GoFundMe.com/Venezuelan Strings. Ok, lo ponemos ahí en los inserts para que la gente esté pendiente de eso y te pueda apoyar.
Sí, porque con eso yo compro cuerdas para mandarle a los músicos que están allá, que a veces no están tocando. Bueno, cuando lo vimos tenía una mandolina que le faltaban 2 cuerdas y tenía unas guayas de bicicleta que estaban arruinándole el instrumento, mucho más duras. Y entonces, claro, hay una cantidad de problemas por las cuerdas que un nuevo folclore si no tenemos cuerdas del 4, cuerdas de mandolina, cuerdas de, ¿sabes? De guitarra. Y antes de comprar un juego de cuerdas, compras para comer. Exacto, así es. Y me imagino que las manos se le deben destruir con esas cuerdas que no son normales, pues que no son buenas. No son cuerdas, son guayas de bicicleta. Qué horrible. Es una aberración musical. Entonces Okay. nosotros fuimos varias veces a Cumaná cargados de cuerdas. Ajá. Cientos de juegos de cuerdas allá en Cumaná, en Carúpano, Margarita, en Yaracuy, en Lara, Mérida, Táchira, Trujillo, Portuguesa, Barinas. Sí, hemos viajado por toda Venezuela y vamos llevando cuerda. a repartir cuerdas e instrumentos también que he conseguido por ahí y he podido comprar. Bueno, ¿hay alguna recomendación para los muchachos que quieran iniciarse en la música venezolana? Claro que sí. Llámeme que le doy clase. Ajá. ¿A dónde te vamos a llamar? Tengo la ventaja de que como tengo todas estas partituras que he transcrito por 20 años, Ajá. de ahí es donde se comienza lo más fácil, ¿sabe? Para aprender. Y en cuanto a comunicarse conmigo, puede ser por correo, te puede dejar pues, el correo electrónico markbrown1@mac.com. Bueno, para que se comuniquen contigo y con Jessica también, que ella te está apoyando y la estás descubriendo y creo que te va a sobrepasar. Mira, con toda seguridad, pues tiene tiempo para hacerlo. Pero no es solo la música. Jessica me ha apoyado en una cantidad de cosas logísticas. Sin su ayuda yo no he podido hacer todo lo que hice en los últimos 5 años. Qué bueno, qué bueno. Felicitaciones entonces y que sigan los éxitos, que cuando esto pase, bueno, el venezolano está echado para adelante, así que todo lo que pueda hacer, lo va a hacer. Sí, no hay que esperar a que pase nada porque tardan mucho. Uh-huh. Tanto, tenemos que ir haciendo cosas. Hay que ir construyendo patria. Así es. Uh-huh. Así sea fuera de nuestras fronteras, pero seguimos ahí. Sí, la música es la misma. Ok, muchas gracias entonces. Gracias por invitarnos y ha sido un placer para nosotros. Y ustedes síganos en nuestras redes sociales, aquí en YouTube y en todas nuestras redes sociales para que estén pendientes de lo que les vamos a traer.